¿Qué onda, banda? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Natanael Solorio y estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa educativo Micrófono 14. Estoy aquí con Charlie. ¿Cómo te encuentras, güey? ¿Qué onda? Bien, bien, todo chido, todo bien. Estamos felices de poder grabar una vez más. Qué de risa, güey. Estamos felices de poder grabar una vez más. Si me ven un poco diferente es porque estoy enfermo. Estoy enfermo de... No es COVID, ya me hice la prueba, pero sí estoy un poquito enfermo, entonces a lo mejor me van a ver un poquito más, trabadón. Pero pues todo bien. Esta vez este episodio de la semana está bastante Bastante interesante, interesante, güey. Sí. Sí. Vamos a hablar de un tema muy importante, al menos para mí, muy interesante para mucha gente, que incluso los gobiernos más importantes a nivel mundial han estado cuidando de cerca y han estado a lo largo de los últimos 10, 20 años cuidando cuál es la mejor manera de llegar a... Bueno, el tema va a ser básicamente, vamos a hablar del futuro, vamos a hablar del año 2050. ¿Qué es lo que esperamos nosotros para este año? Que en temas a nivel global importantes, como son las energías, los alimentos, la salud, todo ese tipo de temas que obviamente nos tienen que preocupar, al menos a mí me preocupan. Entonces, vamos a estar hablando de eso. Entonces, Sí, ¿qué dices? ese tema es bastante importante porque muchas asociaciones mundiales, muchos grupos se encargan de hacer predicciones en el futuro con varios modelos estadísticos. De tal manera, ellos pueden predecir y aproximarse a lo que va a suceder en un futuro según los eventos que hayan sucedido en el pasado y según la cantidad de actividades que hacemos ahorita. Entonces, ellos pueden predecir cómo va a ser si seguimos actuando de la misma manera. O bien, pueden predecir cambios en el futuro importantes si se sabe que tarde o temprano eventualmente una nueva tecnología o un nuevo, no sé, fenómeno que sabemos que va a pasar, pero no sabemos exactamente cuándo, o bien predecimos que va a suceder en unos años, va a llegar, entonces cambia el futuro, ¿no? Entonces va a cambiar la manera en la que vivimos. En comparación de lo que es 1950 en la actualidad, la humanidad ha cambiado muchísimo. Solo 70 años. Ajá, exactamente. En cuanto a lo que es cantidad de personas, en cuanto a lo que son culturas, en cuanto a lo que es situaciones políticas, en cuanto a lo que es cómo se maneja el dinero, en cuanto a lo que es el internet, muchísimas cosas, ¿no? Y se cree que un salto así de grande va a existir en mucho menos tiempo, o sea, básicamente de lo que es 2020, 2021 hasta lo que es el 2050. Sí, es cierto. Pónganse a pensar nada más que estamos hablando, y de hecho esto lo compartimos en el video pasado, en el capítulo pasado. Las generaciones pasadas estaban acostumbradas a cosas muy distintas a las de nosotros, y es por eso que nosotros vemos el choque actual entre esas generaciones, que los millennials, que los baby boomers, pues las generaciones pasadas, que básicamente no tenemos un nombre como tal, pero vemos esta diferencia bien marcada, porque no sé si ustedes han puesto a pensarlo, pero el simple hecho de que nosotros hayamos nacido con celulares, por ejemplo, con internet. Bueno, a lo mejor la gente que es por ahí de los 90s, a lo mejor y vivieron esta tecnología a partir del 2000 en adelante, 2005 tal vez, como fue mi caso. Pero tenemos que estar conscientes que a lo largo de nuestro desarrollo, de nuestra vida, la mayor parte de nuestra vida ha sido con tecnología. Y la tecnología ha ido avanzando exponencialmente. No es algo que avanza linealmente. Nosotros ahora en día tenemos, incluso las empresas tecnológicas se reparten en cuatro trimestres. ¿Por qué? Porque cada trimestre la tecnología va avanzando a tal grado que normalmente sacan un nuevo modelo, un nuevo diseño, una nueva tecnología y la sacan al mercado. Bueno, el punto es que para 2050 nosotros estamos esperando todo esto que ha pasado en 70 años, de los 1950 para adelante a la fecha. Esto va a pasar cada vez más rápido, porque todo vamos a ir exponencialmente, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, si antes esta gran transformación duró 70 años, lo más probable es que ahora solamente dure 15. Si estamos hablando que estamos en 2021 ahora mismo, podemos hablar de que en el 2035 a lo mejor la realidad que vivimos es súper distinta y ha hecho un cambio igual de significativo como las generaciones de nuestros padres y abuelos en comparación con la nuestra. Entonces, vamos a hablar de este tema. Quiero hacer una introducción rápida para el tema. Entonces, la voy a narrar. Imagina que son las 7:30 de la mañana. Sientes mucho calor y te levantas en ese momento. Te despiertas y escuchas ruidos en la cocina. Estos ruidos te llaman la atención porque no sabes qué son exactamente. Tú perdiste la memoria un día antes por un golpe en la cabeza. Te despiertas
Y entonces empiezas a oler. Te levantas de tu cama y empiezas a oler el olor a café. Pero no es un café normal. Es un café que huele un poco extraño. Te paras de tu cama, sientes que el piso está tibio y te preguntas por qué. Si el piso es simplemente concreto. Das unos pasos, entras al baño y la puerta, antes de que la puedas tocar, se abre sola. Empiezas a buscar tu cepillo de dientes. Cuando miras que no hay un cepillo de dientes, simplemente es una goma pequeña que introduces en tu boca y te lava los dientes. Bajas las escaleras y llegas a tu cocina. Tu café está servido en la mesa con ese olor extraño que tú ya habías experimentado antes, y tu desayuno está listo y saliendo del horno. Te preguntas dónde está tu teléfono, a lo mejor, y entonces te das cuenta de que tienes un pequeño artefacto detrás de tu oreja. Lo pulsas y empiezas a ver todo tu alrededor lleno de letras, lleno de imágenes y lleno de lo que sería la pantalla de un celular. Y te das cuenta que existe un modo en el que tú puedes cambiarlo directamente al interior de tu cuerpo. Imagina que tú estás viendo tu celular dentro de tus ojos, que ahora todas tus notificaciones son simplemente sonidos que tú solamente escuchas dentro de tu cabeza. Alguien te pregunta si quieres escuchar algo de música, si te gusta el aire acondicionado, si quieres que la temperatura baje, si quieres todo lo que puedas imaginarte. Bueno, esto es simplemente una reflexión o una idea de cómo podría ser una mañana si tú estuvieras viviendo en un futuro conforme a la tendencia y conforme a la estadística en la que vamos. Imagina, chamo, que te levantas, güey, y ya toda tu casa es automática, güey. Sí, una smart home, ¿no? Lo que nos estamos acercando cada vez más. Sí, básicamente. Entonces, solamente para que se den una idea, en el futuro esperamos cosas muy importantes, muy, muy, muy grandes. Los celulares, lo más probable es que dejen de existir como tal, porque nuestra propia cabeza, nuestro propio cerebro va a ser nuestro celular. O sea, va a haber mucha tecnología que va a estar muy pasada lanza a comparación de la tecnología actual. ¿Qué opinas? Completamente, no, pues completamente de acuerdo, güey. Cada cierto tiempo se duplica la capacidad de procesamiento y de almacenamiento de información que hay en los dispositivos, ¿no? Entonces, cuando tú me estás hablando de esta casa inteligente, pues a mí se me hace impresionante y se me hace algo muy factible, porque hoy en día ya existen versiones, por ejemplo, Google, ya puedes usar Google Smart Home, que te permite utilizar dispositivos inteligentes en tu casa para poderlos actualizar. Entonces, y ahorita puedes ir, por ejemplo, ¿no? No es por ser patrocinio y nada, que ni de pedo, pero si nos quieren patrocinar está chido, pero no creo. Lo que es Sterem te permite comprar muchas cosas a muy bajo costo, porque Sterem es una tienda de electrónica, pero de componentes electrónicos hasta un punto de vista o económicos o baratos. Muchas cosas sí están muy bien, otras cosas están caras, pero una de las cosas más chidas que tiene Sterem es que te permite controlar persianas, focos, te permite controlar el aroma de la habitación, te permite controlar, no sé, qué tan seguido se prende la televisión, programarlo y todo. Y todo esto con la utilización de tu celular como un cerebro. Tú puedes decirle a tu celular con Google Assistant o con lo que es la aplicación de Sterem, que no es tan buena como la de Google Assistant, y tú le puedes decir qué es lo que quieres. Vaya. Lo que está haciendo también lo que está haciendo lo mismo también es Amazon, güey. Está muy chido porque ellos también están produciendo dispositivos, aparatos que también se controlen solos, lo que son conectores, encendedores y demás cosas que funcionan hasta Wi-Fi. Incluso aparatos que van a llegar a ser indispensables, como lo que es cerrados electrónicos para el agua y para lo que es el gas. Entonces, cuando tú puedes controlar todos los aspectos de tu casa desde tu celular y puedes programar y puedes hacer que hagas muchas cosas, ya nos está acercando más al futuro que tú nos estás diciendo, ¿no? Hoy en la actualidad ya se puede, pero es una inversión, es algo costoso, ¿no? Pero en 10 años va a ser mucho más barato y en 20 años va a ser más barato. Sí, güey, y es que eventualmente el tema de la tecnología va a ser tan accesible que realmente no vamos a tener que gastar mucho dinero en él o en eso.
Por ejemplo, nosotros hablamos en un capítulo, exactamente el capítulo de inteligencia artificiales, lo pueden encontrar en cualquier parte de nuestras redes sociales. Hablamos acerca de lo que va a ser el futuro de los asistentes virtuales, porque ahora nos imaginamos que Google Assistant o, por ejemplo, Cortana o en su caso Alexa de Amazon son simplemente inteligencias artificiales muy básicas. ¿Por qué? Porque te responden preguntas, te pueden poner una canción en Spotify, por ejemplo, pero en el futuro estas inteligencias artificiales van a estar programadas a tal grado de que literalmente piensen como nosotros, al tal punto de que podrán hacer cosas como estas, prepararnos el desayuno antes de que nosotros queramos o pensemos qué es lo que queremos, que nos pongan un café de nuestro gusto, música de nuestro gusto, temperatura a nuestro gusto. Entonces todo este tipo de cosas las van a controlar, sobre todo en las casas, porque las casas a lo mejor, o más bien lo más probable, y para allá vamos muy rápido, es que sean inteligentes. A final de cuentas, la luz, los servicios, la temperatura, el olor, como dice Charlie, o sea, todo va a estar controlado por una inteligencia artificial y nosotros vamos a tener acceso con nuestra tecnología. Sí, eso es muy cabrón. El otro día Nathaniel y yo estábamos hablando de un tema que era de los bioreactores, ¿no? Y ahorita se me ocurrió esta idea. Para los que no sepan, un bioreactor es un sistema cerrado que puede ser modificado, puede ser controlado todos sus aspectos más importantes, como lo que es temperatura, como lo que es movimiento, o sea, que se esté revolviendo, como lo que es acidez, como lo que es cantidad de luz. Todos los aspectos pueden ser controlados a través de un bioreactor, ¿no? Y este tema se acerca mucho a lo que estamos hablando, porque él y yo comentamos la idea de poder tener varios cultivos en casa, pero a la vez, si lo piensan de una manera lógica, lo que estamos haciendo al tener una casa inteligente es tener un bioreactor muy grande, porque estás controlando la temperatura, si hay aire o no, por ejemplo, puedes controlar corrientes de aire, la cantidad de luz que entra y otros aspectos como la alimentación. En un bioreactor dependiendo del cultivo que tú tengas, se le va a suministrar en cada cierto tiempo alimento de manera automática. En este caso, la casa puede hacer exactamente lo mismo, estarte preparando o estarte dando cosas con una cantidad de tiempo. Un bioreactor a lo mejor no se limpiaría de una misma manera, tiene sus maneras de limpiarse, pero tu casa se podría llegar a limpiar sola, ¿no? Porque estamos hablando ahorita de smart home, pero podemos agregar el factor de robótica. Entonces, este aspecto está muy importante. Y básicamente el bioreactor y el smart home, la casa, van a ser básicamente lo mismo. Uno va a tratar de generar las mejores condiciones condiciones específicas, porque hay veces en que queremos que se estresen los organismos que están ahí, pero condiciones específicas para tal objetivo. Y en este caso, la casa va a también generar condiciones específicas para la comodidad del dueño, para que tú puedas sentirte de una mejor manera y tú realices tus actividades de una manera más eficiente, ¿no? Así es. Lamentablemente, desafortunadamente, no todo es bastante bueno. Si vamos al paso en el que vamos, lo más probable es que nuestro futuro sea más desastroso de lo que parece y de lo que imaginamos. Con esto, pues podemos pasar al primer tema, que básicamente les queremos hablar de temas muy específicos. Traigo aquí el guión, lo voy a leer. Les vamos a hablar en temas globales, lo que va a ser el futuro en el 2050, para ser exactos, porque lo que nosotros hemos investigado para este video es qué va a pasar de aquí al 2050. ¿Cuáles son los cambios que vamos a presentar y que vamos a vivir justamente en el año 2050? Entonces, de ahí para adelante, lo más probable es que todo esté cambiando drásticamente muy, muy rápido. Entonces, de aquí a 2050, más o menos, podemos tener una estadística en base a lo que estamos viviendo y lo que tenemos ahora mismo. Les vamos a hablar entonces de los cambios geográficamente, biológicamente, tecnológicamente y socialmente. Claro. ¿Va? Entonces, como les decía, pues desafortunadamente no todas las noticias son muy buenas. La primera y bastante preocupante es la contaminación. ¿Qué tienes que agregar, güey? Bueno, de la contaminación, ese factor es muy importante y a lo mejor muchos van a decir, es porque es biólogo, ¿no? Pero la contaminación es un aspecto importante para todas las personas, incluso para los que no están en el lado de biología, vaya, pero para todos en general. Básicamente, el nivel de contaminación ha crecido de una manera increíble desde lo que es 1950 a partir de lo que es esta revolución industrial, ¿no? Donde todo lo que es este consumo de energías nos permitieron hacer muchas cosas y nos hicieron que afectáramos al mundo de una manera también negativa. Hay un concepto que les quiero comentar, que el planeta como tal
o cualquier zona geográfica puede comportarse como un sistema, vaya, o sea, que tiene diferentes caracteres y que lo podemos analizar desde muchos puntos de vista, pero que tienen un aspecto muy importante entre todos que se llama límite de carga. ¿Qué es el límite de carga? En cualquier especie, incluso en la especie humana, el límite de carga es cuántos individuos pueden haber. Y dependiendo de la cantidad de individuos que hay en un lugar, depende mucho de la cantidad de recursos que haya. Y hablemos de recursos no solamente como de alimentos, sino de cualquier otro material que sirva para construir o modificar el ambiente. El espacio también es un recurso, la cantidad de agua, humedad y muchas cosas también son recursos. Entonces, el ser humano ha crecido muchísimo y ha contaminado muchísimo el planeta debido a esto de la revolución industrial, porque nos permitió transformar más cosas en menos tiempo y aprovechar mucha más energía en un periodo de tiempo más corto. Esto que llevó a que el ser humano pudiera reproducirse, o sea, a que lo que es esta carga, este límite de carga que tenía nuestro sistema, se aumentara, subiera muchísimo y con ello también aumentara mucho lo que es la contaminación. Lo que es la contaminación por hidrocarburos, por estar utilizando lo que es energías que no son muy buenas, energías que son muy contaminantes, por estar utilizando plásticos de una manera descontrolada, por estar utilizando cualquier sustancia, incluso sustancias químicas que están haciéndose para poder tener una mejor calidad de vida, como probablemente a lo mejor maquillajes, como lo que son los productos para hacer nuestras bebidas, como lo que son productos para obtener los lentes y demás. Todo ese tipo de sustancias que antes no eran tan fáciles su producción, ahora hoy en día son más comunes. Entonces, la contaminación es un problema porque cada día que pasa existe más basura de la que el ser humano puede llegar en algún momento desechar. Que hay que recordar que para las personas que a lo mejor no saben a dónde llega la basura se guarda, la basura se acumula. O sea, mucha basura puede ser reciclada, muchos metales sobre todo pueden ser reutilizados, algunos plásticos, algunos papeles, pero mucha de ella queda estancada en lugares donde hay muchísima basura, que al final de cuentas, años en el pasado era un lugar donde había naturaleza, porque en todo el mundo habla naturaleza, y ahora están destinados a que exista esta basura. Ay, no, chamo. Así es. Muchos países, sobre todo en Asia o en estos lugares, por ejemplo China, que es muy conocido por tener ciudades literalmente de basura. Estamos hablando de que imagínate que tu colonia, todas las casas de tu colonia no existen y todo es basura, tanto enterrada, o sea, estamos hablando de incluso kilómetros de profundidad, a montañas de basura. ¿Por qué? Porque estamos generando este impacto ambiental que no es muy bueno. Estamos generando un impacto malo sobre lo que es la naturaleza. Estamos generando muchísimo más de lo que somos capaces de desechar. Estamos hablando de que el plástico, incluso hace que 10, 15 años más o menos, el plástico tardaba cientos de años tal vez. Algunos tardaban cientos de años en pues morir, en deshacerse. Ahora afortunadamente han estado saliendo algunas otras alternativas, sobre todo con el plástico. Si tú eres de México, no sé si te diste cuenta, el gobierno implementó lo que es, al menos aquí en Jalisco, no sé si en toda la República, pero lo que es no usar los plásticos. Bueno, esto es a base de que estamos creando un futuro que no nos gustaría vivir, que las generaciones futuras, recuerden que también nuestras generaciones, sobre todo si tú tienes entre 20 y 30 años, lo más probable es que a ti te toque vivir muchísimos más años de los que tus papás y abuelos vivieron. O sea, tu periodo de vida se va a alargar mucho. Entonces, tanto para nosotros como para nuestros hijos, las generaciones que vienen, les estamos dejando un futuro bastante pésimo, bastante malo. Entonces, no nada más son los plásticos. Si nos ponemos a pensar ahí en lo personal, yo creo que una contaminación más difícil, que es todo ese tipo de contaminación que genera calentamiento global. Claro, el calentamiento global se genera por lo que es la falta de salida de lo que es energía térmica de lo que es el planeta, que es retenida a través de compuestos volátiles como lo que son hidrocarburos. No necesariamente todos los hidrocarburos tienen que ser, pero esa es la principal causa. ¿Cuál es la razón de la aparición de todos estos hidrocarburos en la atmósfera que no permiten salir a lo que es la temperatura, el calor? Bueno, el primero es el dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono es
lo que el resultado de la emisión de lo que es el consumo de combustible de los automóviles, de muchas máquinas, de lo que es la industria, de lo que es incluso la industria energética. Hay países que no son tan eficientes produciendo energía, que en lugar de utilizar energías alternativas o más eficientes, vaya la redundancia, utilizan carbón. Hay lugares que todavía queman carbón para estar produce energía. ¿Qué es lo que pasa con esto? Todas estas emisiones quedan en la atmósfera y son mucho mejores que lo que es el hidrógeno y el oxígeno para retener la temperatura, y eso eleva. Por otro lado, alrededor del 30% de lo que es el calentamiento global es causado por los gases de las vacas. No sé si lo había escuchado eso. Sí, güey, sí. De hecho, pues sí, las vacas básicamente... Ustedes tal vez se preguntan por qué, pero básicamente es por el metano. O sea, básicamente es por lo que tienen dentro de sus intestinos, claro, sus gases, sus pedos. Cuando estas vacas lo expulsan, este es un gas de efecto invernadero. Claro, las vacas tienen 4 compartimentos diferentes en su estómago. No recuerdo los nombres, no soy veterinario, pero tienen 4 compartimentos diferentes que les sirve mientras... que les sirve para poder digerir mejor sus alimentos, que en este caso son hierbas, ¿no? O pasto. Pero también les puedes dar comer otra cosa. Pero el punto es de que mientras más difícil sea la obtención de nutrientes de los alimentos que comen, más largo va a ser el sistema digestivo de los animales. Mientras más fácil sea, como por ejemplo los animales que comen exclusivamente carne, pues va a ser más corto, ¿no? Y eso y por la fermentación de la carne. En el caso de las vacas, tienen que tener mucho tiempo el pasto adentro de ellas y literalmente tienen un cultivo o muchos cultivos de bacterias y protozoarios dentro de ella que están constantemente degradando y degradando y degradando. Entonces lo que ellas hacen es que acumulan muchos gases. Hay vacas, incluso búsquenlas en internet, si no voy a publicarlas en algún día de la semana, una foto de estos, vacas que tienen agujeros dentro de sus cuerpos, donde tú los puedes abrir y ves el estómago de la vaca por dentro, y cuando lo abres salen gases. Incluso hay personas y eso está bien cabrón, chamo, porque hay personas que le censuran contenido de Facebook y contenido de YouTube, que he visto que ellos censuran. Hay una persona que en Argentina tú sabes que comen mucha carne, sí. En Argentina este granjero juntó todo el excremento de sus vacas y de sus puercos y los metió en una bolsa gigante, como una bolsa como de invernadero. Lo metió, lo acumuló y lo cerró. ¿Y usó el gas? Y empezó a salir el gas, lo conectó a un tubo, lo mandó a su casa y él podía cocinar toda la bronca todo el mes sin consumir ni un solo peso de gas LP que venden, ¿no? Sí. Y tiran estos videos. De hecho es algo muy eficiente eso. O sea, si nosotros quisiéramos o pudiéramos o tuviéramos la oportunidad. El problema es que las empresas normalmente se van por el petróleo porque la parte económica es muchísimo más rentable. Pero yo en su tiempo incluso pensé en abrir un negocio de eso, güey. O sea, de ir a todos los lugares donde hubiera residuos biológicos, residuos, sí, excremento básicamente de todos los animales, porque cuando tú los juntas, las bacterias lo empiezan a descomponer y el gas que sale de esto es gas metano. El gas metano es un gas muchísimo más ligero que el gas LP que usamos normalmente. Si ustedes se preguntan, y eso yo lo investigué para eso del negocio hecho, si ustedes se preguntan por qué cuando dejan abierta una llave de LP, de gas LP en la casa, no deben de prender un fósforo, pues es porque ese gas es tan pesado que en vez de que el gas se disipe, el gas se va hacia el suelo. Entonces, o se queda adentro. Es tan pesado que no se eleva tan fácil. Entonces, cuando ustedes prenden un cerillo, un encendedor o alguna forma de fuego, explotan porque el gas sigue ahí. A diferencia del gas metano, que aparte de ser muchísimo más rentable, muchísimo más ecológico, es muchísimo más seguro. Porque el gas metano es tan ligero que en el momento en que sale del cuerpo en el que está, este gas se va a la atmósfera. O sea, se eleva. No se queda en el piso. La gravedad no le afecta tanto. Entonces, bueno, el punto es que todo este excremento juntado en una bolsa se puede usar como gas. Incluso es el gas que muchos países, sobre todo yo estuve viviendo en el sur de Latinoamérica, en Argentina, y allá usan el gas metano porque resulta que en muchos países o en muchos lugares debajo del suelo hay
pues básicamente cuevas repletas de gas metano. Si alguna vez han visto un video, se los voy a tratar de dejar en la bibliografía, a ver si no se me olvida. Hay un video donde hay gente brincando literalmente como en brincolines en la tierra, de que son burbujas gigantes de gas metano. Bueno, todo este gas se puede usar. El gas que sale de las vacas se puede usar. El gas que sale de la caca de la vaca, de la caca de los cerdos, de la caca de cualquier animal en realidad, incluso de nosotros, se puede usar para hacer gas metano. Obviamente huele mal, se usan filtros de amoníaco, pero con esos filtros ya después de que salen, el gas es inodoro, es totalmente usable para cualquier cosa, incluso para generar energía. Y pues la verdad sí, es muy, muy eficiente. Vamos a hablar de un poquito, ahorita que estamos tomando este tema, vamos a hablar un poquito de la producción del petróleo. También es uno de los temas que vamos a tocar. Sí. El petróleo básicamente es un conjunto de compuestos, de compuestos que lleva un tiempo lo que es degradarse y transformarse. El petróleo es un fósil líquido. Y bueno, el petróleo lo encontramos en el subsuelo, pero siempre donde encontremos petróleo es un sinónimo de que hay, o mejor dicho, es un mensaje claro, es un signo de que ahí alguna vez hubo un mar. Para que se produzca petróleo tiene que haber existido un mar ahí. Existe la creencia errónea de que el petróleo se obtiene de lo que son los dinosaurios que se murieron. Y esto no es cierto, hay que aclarar esto, es muy importante, porque hay un meme muy interesante, muy bonito que dice, los dinosaurios se convirtieron en petróleo, petróleo en plástico y el plástico en dinosaurios de plástico. Entonces el dinosaurio terminó volviéndose un dinosaurio. Entonces, no, realmente lo que es el petróleo proviene de lo que es los plancton que hubo hace muchísimo tiempo, lo que es aquí en la Tierra, ¿no? Desde hace muchísimos años, no recuerdo tantos, creo que data de ahí por el Mesozoico, pero no estoy seguro bien, así que se lo voy a poner ahí. Básicamente se quedaron atrapados, se quedaron ahí y hubo una serie de procesos en el que estos se murieron, se fueron degradando, se pusieron a transformarse en lo que es el petróleo, y básicamente el petróleo tiene varias fases que lo integra. Lo que dice Chamo del gas es porque el gas que suelta lo que es el petróleo, el gas tengo que decir que es el gas LP, es la parte gaseosa del petróleo. El petróleo se queda por abajo y se empieza a formar la burbuja. Entonces, cuando tú entras a un pozo petrolífico, tú por un lado sale el gas y hasta abajo puedes ya extraer el petróleo. Claro. Lo sacas y una vez que tú tienes este petróleo, tú ya lo pasas a una técnica que se llama técnica de craqueo, donde por diferentes densidades, porque les digo, el petróleo realmente está compuesto de varias sustancias, de varias fases, por diferentes pruebas, vaya, tú los vas separando, obteniendo diferentes sustancias que va desde para la producción de lo que son zapatos, desde para lo que es la gasolina, una parte de lo que es diésel, muchos solventes, muchísimas cosas salen de lo que es el petróleo. Pues casi todo, güey. O sea, realmente nuestra vida está basada en petróleo. El petróleo, o sea, porque de ahí vienen los plásticos, incluso colorantes que usamos para muchas cosas vienen del petróleo. El gas LP, evidentemente, viene del petróleo. Entonces, muchísimas cosas, güey. Claro, claro. Y el petróleo es uno de los culpables. Bueno, el petróleo no es culpable, el culpable son los seres humanos, ¿no? El petróleo ni siquiera tiene conciencia. Creo que está pasando lo mismo que con los cereales, güey. ¿Qué? Que bueno, la alimentación que llevamos hoy en día es en base a puros cereales, güey, a puras semillas y cosas así. Es lo mismo que están haciendo con el petróleo. Están tratando de que toda nuestra vida se base en el uso de eso, güey. Y al final del día, eso está mal porque genera lo que le estamos dando el primer punto de lo que es la contaminación. ¿Qué es lo que pasa? El petróleo tarda miles de años en formarse, si no es que millones, les digo. Tengo entendido que se formó durante todo lo que es el Mesozoico, y el Mesozoico se tiene 3 etapas muy grandes, vaya, es enorme. Y lo que está pasando es que nosotros descubrimos el petróleo por ahí del 1950, por poquito antes, poquito después, y empezamos a utilizarlo y estamos acabándonos el petróleo en menos de 100 años. O sea, lo que tardó miles de años en formarse en el subsuelo por muchos procesos complejos, nosotros lo estamos acabando en una cantidad de tiempo pequeña, o sea, en cantidades de tiempo de planetarias, vaya. O sea, hablamos de que un año a nivel planetario es nada, es un instante, vaya. Estamos hablando aquí de miles, millones de años, estamos hablando de eras y iones. Entonces, para poner en contexto, estamos hablando de que si todo este tiempo que tardó el petróleo en formarse fue un año, por ejemplo, nosotros nos lo estamos acabando en menos de una semana.
Sí, no, yo creo que en menos, quizá en horas del día. En horas del día, en minutos del día. O sea, imagínense toda esta liberación de energía tan rápido y todos estos gases en lo que es la atmósfera. Esto evidentemente tiene una repercusión y esto nos habla de que la Tierra y los seres vivos realmente somos muy resistentes, porque a pesar de todo lo que hemos pasado, seguimos aquí. La Tierra trata de mantenerse en su equilibrio. Sí. O sea, realmente es impresionante, pero eso no quiere decir que hay que estarlo tentando, ¿no? Alrededor de la historia han existido 5 extinciones masivas, ¿no? Una de las más importantes que acabó con el 96% de la Tierra fue la erupción de un volcán. La última, la que acaba de pasar, fue cuando se extinguieron los dinosaurios. Tengo que entendido que fue al final del Cretácico, que también es el final del Mesozoico. El cambio de tipo de atmósfera, que fue de las primeras. Hoy en día estamos nosotros viviendo en el periodo del Holoceno. ¿Qué pasa con el Holoceno? Se contempla que estamos viviendo en la actualidad la última y la sexta superextinción masiva. Ahora mismo en la actualidad, exactamente. Desde 1950. Sí, güey. ¿Por qué? Porque la mayoría de las especies en la Tierra, muchísimas especies, se están empezando a morir. O sea, esto es increíble. O sea, a lo mejor si fuéramos alienígenas, esto fuera muy impresionante y nos gustaría verlo de cerca. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo una especie del planeta Tierra se ha desarrollado tanto que su tecnología está destruyendo con la vida de su propio planeta. O sea, el éxito tan grande de un ser vivo implica la destrucción de otros y de sí mismo. Que eso se llama, mucho también le dicen el antropoceno, vaya, este periodo, pero vaya, es la última extinción masiva. Vamos a terminar matando a muchísimas especies, aunque no nos extingamos. De hecho, ahorita en unos minutos vamos a hablar acerca de las especies, la fauna y todo eso. Pero bueno, básicamente para concluir lo de la contaminación, es un tema muy grave porque trae efectos secundarios muy graves, como lo es el calentamiento global. ¿Cómo funciona? Ya lo explicó Charlie. Básicamente estos gases no dejan salir el calor, entonces vienen repercusiones muy grandes. La temperatura se espera que para más o menos para el 2050, si seguimos con esto, bueno, lo más seguro es que sí, porque de aquí al 2050 tampoco nos da tanto chance o tanto margen como para cambiar las energías de un chingadazo. Entonces se espera que sea de entre 40 y 45 grados centígrados en los lugares que ahora mismo estamos entre 34 y 37 grados. Entonces estamos hablando de un aumento en promedio a nivel mundial de cerca de 2 grados centígrados. Entonces a lo mejor no se te hace mucho porque tal vez dices, pues yo me la paso en la playa. Pues sí, güey, pero ¿qué pasa con la sensación térmica? ¿Qué pasa con todo lo que implica una temperatura más alta? El descongelamiento de los polos, el descongelamiento de los icebergs. El simple hecho de que se descongelen va a hacer que muchas ciudades de las costas desaparezcan. Entonces, estamos hablando de que parte de Baja California, aquí en México, muchas costas, por ejemplo, Veracruz, que son lugares donde se inunda normalmente. Todas estas ciudades van a desaparecer y la gente que vive ahí, si estamos hablando que en el 2050 vamos a triplicar la población mundial, estamos hablando de que si esto pasa en el 2050, imaginen nada más que si nosotros tenemos el doble, casi el triple de la población que tenemos ahorita. O sea, una gran parte de esa gente se va a tener que mudar a otros lugares. Entonces, esto no nada más va a desequilibrar la sociedad, va a desequilibrar la economía, la geografía de México. Los estados van a estar más revueltos, va a ser un problema. Entonces, si tienes la oportunidad de, por ejemplo, comprarte un auto, no te compres un auto a gasolina, cómprate un auto eléctrico o un auto híbrido al menos. Pero bueno, ¿tú quieres agregar algo? Sí, el calentamiento global tiene muchas repercusiones muy, muy, muy fuertes. Se han reportado árboles en Rusia, pinos en Rusia, que únicamente entra su periodo de reproducción cuando bajan las temperaturas hasta cierto grado. Debido al calentamiento global, no se han reproducido en años, entonces pueden entrar en extinción. Esa es una, ¿no? Por los animales, ¿no? Muchos, no conozco animales que necesariamente inicien su reproducción con temperaturas, pero sí van a tener un choque muy fuerte. En el momento en el que aumenten, güey, las temperaturas. Por ejemplo, bueno, hablando de animales, lo que es el coral, bueno, ese es un buen ejemplo. Exacto. Se está dejando de reproducir y están empezando a ver otros tipos de, no sé si sean corales, pero producen estructuras cálceas. Y estamos viendo que en los mares se está perdiendo la gran cantidad de biodiversidad,
¿Qué onda con qué onda con los mares? ¿Qué onda con las costas? Bueno, nosotros si lo viéramos sin vida, veríamos agua y veríamos la arena cómo se va haciendo más honda, pero lo que es la aparición de lo que son corales, lo que son esponjas, lo que son algas, lo que son muchas cosas, le dan una complejidad al ecosistema creando ambientes acuáticos tridimensionales donde puedes estar en diferentes fases. Al estarse terminando lo que son muchos corales y a estar apreciando un solo tipo de desiertos, en este caso puros de color blanco, que es el problema, están cambiando muchas características de esto. En este caso, una repercusión de ello es el cambio del pH y por lo tanto la aparición de muchas algas, como por ejemplo esta alga el sargazo. Es por este cambio de pH cambiado por el cambio de temperatura y ahora tenemos un montón de sargazo en lo que es en las costas que impide la reproducción de muchos animales, que impide la llegada y se ve mal y los turistas dejan de ir a lo que es a las playas porque se ve todo verde, se ve todo ahí como si estuviera todo contaminado, vaya, que realmente es un fenómeno fuerte, ¿no? Por otro lado, lo que decía Nata de la inundación es muy importante. Cuando el máximo que puede llegar a subir, según la NASA, la cantidad de agua, cuando se derriten los polos, son 65 metros. 65 metros. O sea, para que se hagan una idea, si ustedes lleguen, párense en la costa y ven uno de los edificios más grandes que están ahí, ¿qué será? ¿Cada piso medirá como 2 metros? Sí, ¿no? No, bueno, sí, más. Como yo más pienso que son como 2 metros y 10 por ahí. Sí, 2 metros. Pónganle un edificio de 30 pisos. O sea, imagina más de 30 pisos. Más fácil, güey. Imagínate tu casa. O sea, si tienes una casa de 2 pisos promedio, imagínate esa casa 3 veces. No. 30 veces. Porque si tienes una casa de 2 pisos. Ah, sí, 30 veces. O sea, tu casa sobre otra 30 veces. Así llegará lo que es el mar en la costa. Era lo que decía. Parte de Veracruz se va a perder. Güey, muchas cosas. No nada más en México. O sea, estamos hablando de todo el mundo. Ajá, sí. Sí, evidentemente en todo el mundo. Muchas islas van a sí. Les digo lo que decía Nathaniel de lo que es La Paz, lo que es Baja California Norte y Sur. Se van a formar islas en medio de eso por la cantidad de agua que va a subir 65 metros. Vaya, para el 2050 se calcula que no haya una subida tan agresiva. Se calcula a lo mucho 2 metros, que 2 metros ya es muchísimo. Ya son chingos. No, güey. 2 metros. O sea, ya estamos hablando de que todas las playas privadas de los hoteles ya no va a estar. Ajá. E incluso tal vez la mitad del medio piso o el primer piso ya no va a existir. Exactamente. O sea, ya hablando de los 65 metros, ya estamos hablando en ese futuro distópico de la Tierra, donde casi no hay agua, donde no hay costa. Ajá, donde el ser humano, básicamente para los que han visto Interestelar, a lo mejor un futuro así ya apocalíptico donde el ser humano y la vida en general en la Tierra le queden un par de generaciones, un par de años, vaya, algo muy drástico. Así es. Y todo esto, pues, básicamente viene por la contaminación. Sí. Entonces, es buena idea que no usemos plásticos, es buena idea que tratemos de usar lo mínimo posible. Y pues, básicamente es eso. Algunos países tienen, como aquí en México, por ejemplo, cambiamos el horario. En teoría sería para también ayudar al calentamiento global por la electricidad que se usa, por la energía que se usa para generar la electricidad y todo esto. Y esto da pie a, pues básicamente a que tratemos de cuidar un poquito más el medio ambiente. Entonces, ¿quieres hablar de la cantidad de países? Como quieras. ¿Cuántos países van a acabar en el futuro? Si quieres, tú coméntalo. Bueno, estamos hablando de que en el futuro la estadística marca, de hecho Charlie hizo una gráfica de más o menos la población en base a lo que la Organización de las Naciones Unidas está diciendo o está prediciendo. Nosotros estamos hablando de que si ahora mismo somos cerca de 8 billones de personas, para el 2050 vamos a ser cerca de 21 billones, poquito más de 21 billones. Nos vamos a triplicar en lo que son 30 años. Nos vamos a triplicar la población actual. No en todos los países exactamente, es un promedio a nivel mundial. Les digo, más o menos aquí en México se está esperando que para el 2050 seamos poquito más de 300 millones de habitantes. Ahora mismo nosotros somos 128, entre 125 y 130 millones de habitantes. Ya somos bastantes. En el futuro, muchos de los países que ahora mismo conocemos, a lo mejor, bueno, no hay
como tal, bueno, yo no encontré, no sé si Charlie encontró información concreta al respecto, yo no encontré como una predicción de qué va a pasar con esto, pero se cree que en base a los cambios políticos, a los cambios económicos, en base a los cambios de todo el país o los países como los conocemos, la democracia, o sea, todo este tipo de cosas cambien poco a poco. Podemos estar hablando de que muchos países a lo mejor abren sus fronteras formándose como un simple país. La Unión Europea, por ejemplo, podría ser una opción de libre tránsito a las personas que viven ahí. Estamos hablando de que van a ser muchísimas personas más de las que te imaginas, muchísimas personas más de las que ves en la calle. Todo va a cambiar. Esto repercute en todos los lugares. De hecho, vi un documental donde Stephen Hawking dice más o menos sus ideas o sus problemas que él ve para este entonces, y hay muchas soluciones, evidentemente, pero una de las soluciones o uno de los aspectos más controversiales, se podría decir, es el tema de las fronteras, porque en el futuro vamos a hacer un mundo tan grande, tan globalizado, que el hecho de las importaciones y exportaciones va a ser algo muy normal. Ahora lo vemos y tú eres capaz, si abres si tú en tu celular descargas la aplicación de Amazon, por ejemplo, o de Mercado Libre, tú tienes la opción de importar productos de otro país y traerlos aquí a tu casa. Pagas impuestos y lo que quieras, pero tienes la posibilidad. Bueno, esto en el futuro va a ser algo tan normal que nosotros vamos a poder literalmente comprar algo que viene de Europa y recibirlo quizá el mismo día aquí en nuestra casa. Entonces el tema de las fronteras eventualmente se va a ir disminuyendo. No creo que como tal se quiten, yo personalmente, pero el tema va a ser de que va a ser una población en conjunto más libre y vamos a poder básicamente trasladarnos a cualquier lugar con más facilidad, porque vamos a ser, como les digo, una población más grande. ¿Tú qué opinas? ¿O tú qué viste al respecto? Yo encontré información contraria a la tuya, pero muy, muy aproximada, a lo mejor por los cálculos. A lo mejor Nata se refiere, porque le digo, lo que encontré fue diferente, a cómo crees, ¿cuánto dijiste? ¿21 millones de personas? 21 billones. 21 billones, millones, ¿no? Billones. A la madre, no, a mí billones se me hacen muchísimos, porque tengo entendido que hoy en la actualidad hay, bueno. Sí, a nivel mundial. Bueno, 7,000 millones de personas. Somos 7,000 millones y se espera que sean cerca de 21,000 millones. Sí, ok. O sea, serían billones perdón, sí. Es que qué bueno que lo dices, güey. Son billones si hablamos en términos de números, de numeración estadounidense o americana o en inglesa, básicamente. Pero para nosotros serían 21,000 millones. Sí, porque hay una diferencia muy... Exactamente. Bueno, para que lo sepan, en el idioma inglés, cuando nosotros llegamos a 1,000 millones, ellos no tienen 1,000 million. Ellos tienen 1 billion. 1 billion. Se pasan directamente del millón al billón. Porque nosotros un billón es un millón de millones. Y en español, en nuestra lengua, perdónenme por ese error, en nuestra lengua sí decimos 1,000 millones. Porque si estamos hablando de 21 billones, para nosotros es un putazazo, güey. Se burlaron mucho de Peña Nieto cuando dijo 1 billion en inglés y 1,000 millones en español, pero realmente es correcto. Realmente está lo correcto. Sí, güey. Pero aún así discrepo un poquito. ¿Por qué? De lo que tú hablas, que no te lo voy a negar, es de que hay modelos estadísticos para poder predecir cómo va a crecer una población. No dudo que vaya a crecer hasta ese punto si seguimos creciendo de la misma manera. Porque sí. Exactamente. Ya sé para dónde vas, güey. Que va a disminuir la tasa de... No, fíjate. Y para lo que es 1900, fíjense, aquí tengo la lista para no equivocarme. A nivel mundial, la población de todo el mundo era de 2,000 millones de habitantes. Ahorita somos 7,000 millones en los 50. O sea, suena muy lógico que lleguemos a un número tan grande en 30 años. Sí. Pero encontré una información muy fuerte que habla de que realmente no va a ser así. Que eso está muy extraño. ¿Qué pasa? Se calcula ya números más actuales de que apenas vamos a llegar a los 10,000 millones de habitantes. Pero ¿qué pasa? Se calcula que en el 2050 la gente va a tener la mitad de hijos que hay ahorita. Pero ojo, no porque haya una conciencia social. En el 2050 va a haber un grado de infertilidad mucho mayor. La gente se va a empezar a quedar estéril. Sí. Y eso está muy
muy grave. Por eso yo discrepo a lo mejor con los datos, pero si seguiremos creciendo de la manera en la que hemos estado creciendo, yo creo que sí, a lo mejor sí podemos llegar. De hecho yo lo que me estoy basando es sí en eso, en un estudio que se hace en base a lo que hemos, si todo sigue igual, así como estamos, si nada cambia, en base a la historia desde más o menos 1950, llegaríamos a esa suma. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, hoy en día estamos viviendo un cambio cultural muy grande, que es que la gente no quiere tener hijos. Entonces esto podría afectar, incluso la Organización de las Naciones Unidas lo dice, que esto puede afectar muchísimo en el aspecto de la población, porque si entonces esto sigue pasando y se culturiza tanto, la gente va a dejar de procrear. Y a su vez la tasa, de hecho lo hablamos también en otro video, el triángulo de edades se va a invertir. Entonces ahora la población más grande de todos los países va a ser la población más anciana. Entonces esto puede pasar y esto está sujeto a que todo siga como está hasta ahora, que lo más probable es que no. En 30 años son muchísimos años y en 30 años la cultura puede cambiar demasiado como ha cambiado en los últimos 30 años. Bueno, eso multiplicado. Y pues esto puede afectar a que no lleguemos a ese punto. Pero estamos hablando de que sí va a haber un incremento muy grande, a final de cuentas. Pues es cierto. Vamos a pasar a lo que es el tema biológico porque es donde viene encerrado básicamente este tema de lo que te decía de la infertilidad. ¿Qué te parece? Vale. ¿Sí? Bueno, resulta que se tiene previsto que en el 2050 la cantidad de personas fértiles va a disminuir muchísimo. Se sabe que hoy en día las personas que tienen 20 años son menos fértiles que las personas que están en 1950. Ajá, no, menos. O sea, es algo increíble. O sea, las personas se han vuelto muy infértiles. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la gente está dejando de poder tener hijos? Bueno, hay varios compuestos que están ocultos en las cosas que tenemos a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Por ejemplo, los ftalatos, no sé si se ubican los ftalatos, básicamente son compuestos que les dan a los plásticos la característica de ser resistentes o de ser elásticos, de no romperse y demás. Cuando tú te metes a un auto nuevo y este auto huele bien, lo que está oliendo es el ftalato de los plásticos. Okay. Lo de los audífonos que traes puesto, lo de a lo mejor algunas partes de mi ropa que traigo puesto, lo del reloj. Muchas cosas que nosotros están a nuestro alrededor tienen este tipo de compuestos, incluso las botellas de plástico. ¿Qué pasa? Se ha demostrado que hay muchos ftalatos que no son necesariamente tóxicos. Hay algunos que sí, güey, que si los comes te mueres. Sí. Pero hay otros que no son tan tóxicos y que incluso son metabolizados o desechados del organismo, no metabolizados, desechados del organismo rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Las botellas de agua, los instrumentos con los que se obtiene la leche, los productos donde vienen nuestros alimentos, invaden de esos compuestos ftalatos a los alimentos y esto hace que tengan un grado de contaminación en nosotros, produciendo que tengamos un nivel de esterilidad. Y esto es un peligro, pues, porque hace que las personas tengan cada vez menos y menos y menos hijos. Ahora, eso es por un lado. Por otro, tenemos otros compuestos como lo que es el bisfenol, el PVC, el DDT, que son compuestos en plásticos que cada día nos están afectando más y esto genera que cada vez tengamos menos probabilidad de tener hijos. Esto más lo que son las ondas electromagnéticas que no son ionizantes y que incluso son de baja frecuencia, como lo que es el internet, lo de las llamadas del celular y los de las antenas de radio, que están produciendo que también haya efectos. Se han hecho experimentos donde se ha demostrado que la motilidad espermática, o sea, la cantidad de milímetros, que creo que he tenido que son como 3 milímetros por segundo, muchísimo para una célula del movimiento, se ve retardada cuando tú le acercas un teléfono con una llamada. Y más cuando tú le pones una laptop y estás navegando en internet. Ahora imagínense que tú te sientas y te acercas una computadora, un celular a los testículos y que tú estás comiendo plásticos, que tú estás, alimentos que vienen en plástico, pues evidentemente esto va a tener una repercusión. Y se cree que eso es lo que está produciendo que nuestra generación y las generaciones de un futuro sean estériles. Entonces eso está muy, muy cabrón, chamo. Sí, pero sí, totalmente, güey. Imagínate que en el futuro vendan niños, güey. Ah, cabrón, ¿cómo que? Niños producidos in vitro. Ah, sí, de hecho eso es lo más probable. De hecho, una de las maneras, o sea, de lo que Charlie está diciendo es evidentemente muy cierto, pero en el futuro también la embriología en este caso, la tecnología para la creación o el desarrollo de los bebés, de los fetos, de los embriones, va a ser más grande. Entonces también tenemos la posibilidad de que la reproducción ya no sea como una reproducción muy normal. A lo mejor y tú quieres que tu hijo se desarrolle en un laboratorio, posiblemente sea
posible. Quizá un poquito más allá de del 2050, no sé. Pero bueno, sí es un tema muy importante. La verdad es que la fertilidad se ve afectada por muchas cosas y nosotros pónganse a pensar nada más que el hecho de que usemos los celulares, las computadoras, el internet, el Bluetooth, todo este tipo de ondas, ha pasado poco tiempo. O sea, ni siquiera hemos tenido el suficiente tiempo, el suficiente periodo de tiempo para evaluar los problemas que trae el uso de esta tecnología. Estamos hablando de que nosotros somos las primeras generaciones que vivimos con eso. Entonces, quizá cuando se haga una comparativa, ya se está haciendo y esta es una de las respuestas, pero es algo muy pronto todavía. O sea, quizá cuando una persona de nuestra generación muera de anciano a los 80, 90, 100 años y se le haga un examen en comparación con una persona de los años de 1900 para adelante, sea muy, muy distinta. Y es lo más seguro. Entonces, pues está cabrón el tema. Así es. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que es biomédicas. Este tema a mí me gusta mucho, porque básicamente vamos a hablar de la mortalidad, de la mortandad de las personas, ¿no? Ah, sí, güey, está bastante interesante ese aspecto. Resulta que va a haber muchas cosas buenas y muchas cosas malas en el futuro. La medicina avanza tan rápido que la gente se tarda en morirse más tiempo. Esto nosotros lo vemos a primera vista como algo bueno, ¿no? Porque la gente vive más, pero a la vez tiene caracteres negativos. ¿Por qué? Porque si la tasa de mortalidad se eleva mucho, pero la de natalidad, la de mortalidad baja mucho y la de natalidad no cambia, pues empezamos a tener problemas de lo que es sobrepoblación, que empezamos a tener estas crisis. ¿Qué es lo que pasa? A los seres vivos de este planeta les conviene más vivir poco y reproducirse mucho que vivir mucho y reproducirse poco. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el objetivo de la vida o qué es lo que quiere la vida? Y aquí en este podcast se lo vamos a decir, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de que exista la vida? Bueno, la vida es un mecanismo cíclico, antientrópico, que busca mantener una estructura molecular predefinida, en este caso el DNA, a través del tiempo. ¿Qué significa esto? Que la vida consiste en mantener información dentro de nuestras células, generación con generación con generación. Lo único que nosotros les pasamos a nuestros hijos a través de espermatozoides o óvulos es información genética. Es lo que les dejamos. Y eso va pasando, y eso mismo hacen las plantas, y eso mismo hacen todos los tipos de vida. Incluso, o sea, una evidencia de que la vida no es lo más importante, sino la mantención de esta información son los virus. Los virus no están vivos, pero lo más importante no es la vida. La vida no es tan así. La vida es un mecanismo para mantenerlo. Los virus no están vivos, pero aún así buscan mantener su DNA. Y la vida encontró, o mejor dicho, el DNA encontró que la manera más eficiente de poder mantener su existencia en el universo es a través de lo que es con seres vivos que se reproduzcan, más que con seres vivos que vivan mucho. Entonces, el problema del 2050 que a lo mejor vamos a llegar a enfrentar es de que el ser humano quiere vivir más, la gente no se quiere morir, y es completamente lógico. Realmente, ¿quién quiere afrontarse a la muerte? Pero entonces, cuando ya nadie se muera y la gente siga naciendo y las personas empiezan a vivir más, ¿va a haber suficiente recurso para todos? ¿La tecnología lo va a alcanzar a solucionar a tiempo? ¿La ciencia lo va a alcanzar a solucionar? ¿Qué pasa con la sociedad que es apática a la ciencia? ¿Qué pasa con las personas a las que no les interesa? Porque yo conozco gente, sobre todo gente muy religiosa, que piensa que la ciencia es mala. Literalmente, los mexicanos, la mayoría, piensan que la ciencia es mala. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando existe esta brecha entre igualdad de vidas y queramos decir quién va a vivir más, quién va a vivir menos y quién va a tener una vida digna al tener agua, alimentos, luz, servicios, y quién no? Vaya, por otro lado, ¿no, chamo? ¿O tú qué piensas? A lo mejor tú piensas algo diferente. Sí, bueno, comparto la idea de que básicamente nuestro objetivo es vivir más, bueno, no como tal vivir más todo el tiempo, sino como dice Chamo, la naturaleza de nosotros es preservar esa carga genética que llevamos, o sea, la conciencia que nosotros tenemos, la humanidad como tal es una consecuencia de la evolución, pero en base a seguir haciendo esto, a seguir conservando nuestra carga genética, nuestra identidad genética que traemos. Pero la verdad es que yo pienso, güey, que en el futuro vamos a vivir más,
pero va a haber problemas más cabrones en cuanto a esto. De hecho, una de la parte que queremos tocar es, no sé si para allá ibas, lo de las bacterias. Ok. Esa introducción que dice Charlie es porque todos los seres vivos del planeta o que existen quieren hacer esto mismo que nosotros hacemos. Como le dice Charlie con los virus no tienen vida, pero siguen preservando su existencia de una u otra manera y cada vez mutan más para poder hacerlo. Lo estamos viviendo ahora con la pandemia. Entonces, no nada más los virus, sino que existe en realidad, yo personalmente vi un documental sobre el mundo microbiológico, ¿se dice? El mundo microscópico. El problema que puede traer esto. Mucha gente no está enterada de esto, pero las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos en este caso. Cuando nosotros nos enfermamos de una bacteria, normalmente vamos al médico, nos recetan un antibiótico específico y ese antibiótico acaba con ellos. Es un hongo básicamente que mata a las bacterias. Bueno, se dice o se cree o se predice que en el futuro estas bacterias van a ser súper resistentes y nosotros el catálogo que tenemos de antibióticos es muy pequeño. La manera que nosotros, bueno, ahorita que lo explique Charlie, que él es el biólogo, que tenemos para conseguir antibióticos es muy pequeño, es muy difícil conseguir un antibiótico nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente la gente que se medica mal, que se automedica o que incluso simplemente los virus, las bacterias van aprendiendo a sobrevivir a estos problemas. Como nosotros lo hemos hecho a lo largo de la historia con diferentes situaciones, bueno, las bacterias también lo hacen. Y en este caso, los antibióticos eventualmente van a dejar de ser eficientes para estas enfermedades. O sea, si tú tienes una infección de la garganta, a lo mejor y una infección en la garganta en 30 años no es para nada lo mismo que estamos viviendo ahora. Entonces, se cree que la Organización Mundial de la Salud, en este caso, tiene un reporte, les voy a dejar el link aquí abajo porque está muy interesante, tiene un reporte en Excel de cuáles van a ser las causas de muerte principales en el 2050. Parte de estas son básicamente las infecciones por bacterias y, bueno, entre otras muchas, pero a final de cuentas el mundo microscópico va a tener un papel muy interesante e importante en la tasa de mortalidad. Estamos hablando de que si nosotros al paso que vamos no descubrimos alguna otra manera o no tenemos algún otro antibiótico o algún otro catálogo de antibióticos, incluso alguna otra cura, podría existir alguna otra cura, vamos a tener un problema muy grande con lo que es las bacterias en el futuro. Pues sí, básicamente lo que dijo Natanael es cierto. A lo que se refería a una micotoxina, ¿no? En antibióticos, te referías a la penicilina, ¿no? De que la penicilina es una micotoxina de un hongo, Penicillium, no recuerdo qué, pero básicamente destruye bacterias porque las aísla de su territorio, vaya, pues lo que hace es poblar. Y cuando nosotros en microbiología estamos haciendo una prueba de antibióticos en un gel de agarosa con nutrientes, ponemos una sustancia, en este caso podría ser penicilina, por alcohol, agua oxigenada y demás, y nosotros vemos, ¿qué tan fuerte es un antibiótico? Midiendo un halo. ¿Qué es un halo? Midiendo lo que es un anillo. Agarramos, imagínenselo conmigo, que tiene una gelatina de color transparente. A esta gelatina agarran un confeti de papel transparente, lo sumergen en un antibiótico, en agua oxigenada, en veneno de abeja, en veneno de cobra, en lo que ustedes quieran ver si eso no eficaz contra una bacteria que produzca una enfermedad. Lo ponen en este platito de cristal, es una caja Petri, en esta gelatina, y luego inoculan con una bacteria. Agarran una bacteria y la ponen. ¿Qué es lo que pasa? La bacteria va a crecer en todo el platito, menos en esos anillitos de papel. Y vamos a ver que ese anillo de papel circulito tiene 1, 2, 3 o 4 centímetros donde no crece nada. Donde no crece nada es donde es el tamaño, donde no crece nada es el lugar donde la sustancia alcanzó a hacer efecto. ¿Por qué? Porque mientras más se aleja, todavía hay esta sustancia antibiótica o propuesto antibiótico, pero en una menor concentración. Entonces ahí ellos calculan y con el halo son capaces de calcular qué tan efectivo es un antibiótico con otro. ¿Qué pasa? Es terrorífico
Porque en la actualidad muchas bacterias que se curaban, que se destruían, perdón, o que producían enfermedades que podían ser curadas con antibióticos simples. Antibióticos incluso de alto espectro. ¿Qué es esto? Son antibióticos que son capaces de atacar a gran variedad de bacterias. Las bacterias se dividen en dos grupos muy grandes, las gram positivas y las gram negativas. Las gram negativas son principalmente las que causan enfermedades, porque producen toxinas o producen compuestos que te hacen sentir mal o que te enferman o que te hacen daño, vaya, que incluso llevan a una proteóstasis, que es una destrucción de lo que son las proteínas. Ahora, tú agregándole antibióticos, tú puedes ver qué onda, cómo se destruye más o cuál activa más. En la actualidad casi no hay halos, o sea, la distancia de los halos es pequeña. En la penicilina ya casi no funciona. La penicilina revolucionó la medicina durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, nos alargó el periodo Ajá, de vida. el periodo de vida, Casi o sea, 20 años. exactamente. Y ahora estamos viendo que se están haciendo las bacterias resistentes a todo esto. ¿Cómo se hacen resistentes? Bueno, básicamente tú tienes una bacteria, imagínense, bacteria penicillium, no, penicillium es de... Vamos a hablar de Clostridium nathanael, ¿no? Vamos a hablar de una nueva bacteria. Clostridium nathanael tiene la característica de que la mata cualquier antibiótico. ¿Qué es lo que pasa? Esta bacteria es potencialmente patógena, produce enfermedades. Yo me contagio de Clostridium nathanael. Toma antibióticos. Lo que esos antibióticos van a hacer destruir esta bacteria. Cuando queden poquitas cantidades de esta, yo voy a decir, ay, me voy a dejar de medicar y me va a valer y ya no voy a volver a tomar ese medicamento y lo voy a dejar ahí. Esas poquitas bacterias que quedaron ahí eran un poquito más resistentes que las otras, porque tenemos a 1000 bacterias, digámosla, así en filita, y a todas les cayó la misma cantidad de antibióticos, suponiendo, ¿no? Y de esas solamente sobrevivieron 5. ¿Por qué esas sobrevivieron y las demás no? Bueno, a lo mejor porque tienen una diferencia que las hacen un poquito más resistente. Y esas 5 se van a volver a repoblar y les vas a poner otra vez antibiótico y, caray, ahora ya no son 5, son 10. Y bueno, constantemente al estar haciendo esto y no terminar medicamentos de una manera normal o estarte automedicando, estás haciendo que muchas de estas bacterias empiezan a quedar poquitas se repueblen y estás ejerciendo una fuerza de selección natural que está haciendo que se vuelvan resistentes, haciendo que para el 2050 las bacterias no se puedan morir, haciendo que lo que es Clostridium nathanael se vuelva muy poderosa y ya no la puedan matar con cualquier cosa. Y eso es un problema fuerte. Sí, esto pasa con muchas cosas. Incluso hay doctores que han logrado, o hay experimentos en los que se ha logrado curar alergias de personas. Por ejemplo, en España se hizo un estudio de esto. Se trató de curar a niños que eran alérgicos a los cacahuates. ¿Cómo? Dándoles pequeñas partecitas de cacahuate por día. Resulta que gran cantidad de estos niños terminaron con su alergia y dejaron de ser alérgicos. Bueno, traslada esta perspectiva a una bacteria, siendo que la bacteria es muchísimo más peligrosa que una alergia. Estamos hablando de un problema muy, muy grande. O sea, ¿por qué dice Charlie que cuando te automedicas? Porque literalmente tú no sabes cuánto antibiótico necesitas. Incluso yo, por ejemplo, yo mido 1,90. Cuando yo voy al médico, a mí me recetan 1,5 pastillas de antibiótico, porque una pastilla no es suficiente para mí. Entonces, imagina que tú eres una persona que no sabe nada de medicina, que a lo mejor has estado evidentemente infectado de algo a lo largo de tu vida, te han recetado medicamentos y ves que tu hijo se enferma de esa misma infección. Lo más probable es que lo trates de automedicar. Que eso es una cultura muy normal aquí en México que yo la verdad no comparto y no me gusta. O sea, cuando tú estás haciendo eso, estás perjudicando a la salud de las personas, de todas las personas. Entonces, no es bueno. Cuando tú te automedicas, no sabes cuánto antibiótico tienes que tomar por cuántos días, y eso está mal porque pasa justamente lo que está diciendo Charlie. Al igual que las personas que cuando tú te tomas un antibiótico, seguramente te ha pasado a los 3 o 4 días ya estás normal, o sea, ya te sientes súper bien, ya puedes hacer todo como si la enfermedad no hubiera existido, pero te recetaron el antibiótico por 7 días por una razón, que es esta, que todas las bacterias se mueran. Porque esto pasa normalmente en el mundo microscópico, no lo podemos controlar, ni siquiera tenemos idea de si esas 5 fueron 5 nada más o fueron 50 de 1000. O sea, no se puede saber. Entonces, el tema es que tienes que terminar tus recetas y tienes que ir al doctor en vez de automedicarte. Y pues ya. También existe, por culpa del calentamiento global, güey. ¿No supiste que en Rusia hubo un ataque de anthrax, güey? No en la actualidad, hace como 2 años.
Y todo el mundo estaba así de, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Hay bacterias que son capaces de sintetizar compuestos tan letales que tratan de erradicar la bacteria de muchas maneras. En la actualidad, los biólogos y los biólogos médicos, a lo mejor químicos, veterinarios, tienen contactos para poder comprar bacterias. Por ejemplo, yo ahorita, bueno, ahorita no porque ya es noche, ¿verdad? Pero yo podría ahorita marcar y a una empresa alemana pedirle una cepa de una bacteria que fuera incluso letal, porque incluso a los biólogos y a la gente que está en el personal de investigación científica nos venden bacterias que son de importancia médica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros pedimos estas, hay cláusulas para poderla comprar. Estas muchas características muy importantes. Bueno, hay bacterias como lo que es Bacillus anthracis que no te permiten comprarla. Bacterias así y muchos otros compuestos están vetados. Incluso lo que es la toxina botulínica está prohibida. Es una toxina, no es proteica porque es más un péptido. Su secuenciación en lo que son las páginas de donde vienen los genes. Por ejemplo, NCBI es una página de internet que cuenta con casi todos los genes o todos los genes que se han investigado hasta la fecha, menos este tipo de sustancias como lo que es la toxina botulínica, además la isoforma tipo H, que es el veneno más letal del mundo, no viene aquí. Entonces, ¿qué pasó en Rusia? Se descongeló una bacteria por el calentamiento global cerca de ahí. ¿Y qué es lo que sucedió? Hay un fenómeno llamado transformación, donde unas bacterias se comen a otras y al comérselas adquieren su material genético y son capaces de utilizarlo. Entonces, bacterias que no eran capaces de sintetizar anthrax ya fueron capaces de hacerlo y mucha gente se empezó a enfermar y se pensó que era un ataque. Bueno, esto es la versión original, ¿verdad? Bueno, igual, y yo estoy contándolo de esto desde el aspecto normal y biológico, pero quién sabe, ¿verdad? Y en el mundo está. A lo mejor y sí pudo, güey. Es que es posible. ¿Por qué dice Charlie que bloquean esta información? Porque literalmente cualquier cabrón que tenga acceso a eso puede experimentar y puede hacer un problema muy grande. Entonces, cuando estamos hablando de toda la secuenciación y toda esta información que se tiene en estas páginas, es información de literalmente para que tú puedas modificarlas. Entonces, estamos hablando de información muy delicada. Y pues sí, güey, o sea, realmente estamos hablando de que incluso, por ejemplo, en la Atlántida, ¿cómo? ¿Cómo sí? Antártida. Ajá, Antártida. Me confundí. En la Atlántida. ¡Ah, cabrón! Sí, güey. En la Atlántida, o sea, estamos hablando de que es otro continente. Imaginen que ese continente en algún punto tuvo vida. Entonces, estamos hablando de no nada más vida grande, por así decirlo, como lo conocemos, vida mamífera, tal vez vida acuática, pero también microscópica. Entonces, realmente es un tema muy, muy complejo. De hecho, parte de los problemas que se esperan para el 2050 es que haya muchísimas más pandemias o tipos de pandemias por causa de tanto de virus como de bacterias nuevas. Sobre todo los virus son los que nos preocupan también mucho porque los virus son un poquito más difíciles de matar, por así decirlo. Exactamente, y mutan más rápido, que justo eso también lo quería tocar. Lo estamos viendo ahora con el COVID. La gente que normalmente no es consciente de la gran contaminación, o más bien del gran contagio que pueden causar. Se ha visto que ya tenemos muchas variedades del mismo virus. ¿Por qué? Por lo mismo, porque mientras más gente se infecta, más probabilidad hay de que el virus mute, porque más aprende el virus. Es un tema muy, muy complejo, pero esto es algo que nos va a complicar un poquito nuestro futuro. Yo pienso que a lo largo de toda nuestra historia como humanos, porque es algo que ha existido a lo largo del tiempo. Tiempo. ¿Qué dices? ¿Cuánto tiempo nos queda? 8. Nos quedan 22 minutos. Ya es tiempo. Pues es cierto, güey. Realmente yo también pienso lo mismo en ese aspecto. Okay. Incluso hay una noticia muy fuerte, nomás para acabar ese tema, de que en África se descubrió una nueva variedad del virus que ya infectaba a otros animales. Entonces, hay que tener cuidados con eso, chicos. Y más, vacúnense. La gente que se está poniendo las vacunas, pónganse las 2 dosis. Si se ponen una, corre el tiempo de hacer que la selección natural presione más al virus y nos pongamos peor. Vacúnense las 2 dosis. Literalmente este virus nos podría extinguir.
Si no se Así cuida, que- si no se cuida. Sí. Pero bueno, vamos a pasar entonces al área tecnológica. Súper rápido. Bueno, se espera, eso ya lo habíamos tocado también, lo vamos a tocar superficialmente, pero se espera en el área de la tecnología muchísimos cambios. Eventualmente vamos a hacer una sociedad autoeficiente, por así decirlo. Todas nuestras prácticas del día, todo nuestro estilo de vida va a estar automatizado. ¿Por qué? Gracias a la inteligencia artificial, que ya hablamos de eso en un capítulo, y otra a los robots. Literalmente estas dos cosas van a ser lo que va a marcar un futuro muy, muy diferente a como lo conocemos. Para el 2100 más o menos, quizá mucho antes en base a las estadísticas que llevamos, para el 2100 más o menos se espera que al menos una tercera parte de la población tenga alguna parte de cyborg. Que estamos hablando de que tenga básicamente alguna parte robótica, alguna parte tecnológica combinada con nuestro cuerpo. Entonces va a ser un cambio muy grande. Los mercados, imagínense que con una población más grande, los mercados ya no van a poder funcionar como funcionan ahora. O sea, ya tú vas al supermercado, tomas una mercancía y te vas a hacer fila para pagarla. Imagínate que un supermercado de este tamaño ahora tenga el doble de clientes. O sea, literalmente el tiempo que vas a pasar ahí ya no va a ser lo más eficiente, por así decirlo. Y también pues el tema de todo el comercio digital. El comercio digital va a crecer muchísimo. Lo que estamos viendo ahora en la pandemia, que no podemos salir. Amazon, Jeff Bezos se hizo el hombre más rico gracias a la pandemia en 2020. Entonces creo que el futuro va por ese lado y a mí me gusta porque siento que es un futuro bastante diferente pero muy cómodo y algo que a mí me gustaría ver en los cambios. ¿Tú qué opinas, Luis? Completamente de acuerdo, güey. Cuando tú dijiste lo de los cyborg, me estaba acordando de cuando esta semana, la semana pasada o esta, nos llevó mucho hate en nuestra página. A causa de que a mí me gustan mucho. Al que nace las publicaciones somos Nate y yo las hago más de biología y Nathanael las va a hacer más de economía y de eso, pero publiqué una de unas cucarachas. Donde básicamente, ¿te acuerdas? Agarraban las cucarachas Sí. y les ponían diferentes partes, diferentes componentes electrónicos para poderlas controlar. Resulta que el sistema nervioso de las cucarachas puede ser estimulado y causar contracciones musculares cuando les das aplicaciones de descargas eléctricas a 55 Hz. Voltaje, no lo recuerdo, pero 55 Hz. Me imagino que no muy alto. ¿Qué es lo que sucedía? Le ponían unos ánodos, anodicato, me imagino. Bueno, le ponían unos estimulantes eléctricos en lo que son las antenas, en las neuronas de las antenas. ¿Y qué es lo que pasaba? Podíamos controlar con una aplicación de tu celular hacia dónde iba la cucaracha, hacia la derecha, hacia la izquierda, subir, bajar. Literalmente tú hacías lo que la cucaracha hacía lo que tú quisiera, ¿no? En cuanto a lo que es dirección de movimiento. Esto hizo que mucha gente nos criticara mucho y nos lloveran mucho, me enoja y me entristece y demás. ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo les quería comentar algo muy importante que es con la nueva actualización de la que son las tecnologías, de lo que Nata está hablando de los cyborgs, es de que algún día nosotros vamos a poder aplicar esa tecnología en humanos y la vamos a hacer más compleja. Si podemos hacer que un músculo se contraiga, imagínense cuando podamos aplicar, no sé, un montón de agujas en todo el cuerpo de las personas o en las piernas, imagínense, y controlar cada músculo de la pierna. Ya se hizo en cucarachas y se puede hacer. Ahora imagínense cuando se haga en masa, cuando se haga ahora se encargue de... Porque esto lo hizo un biólogo, pero imagínense que ahora se lo ponga a hacer un trabajo de un biólogo y de una persona de mecatrónica o una persona de robótica. O sea, realmente esta persona de biología únicamente hizo un componente electrónico bastante simple. Lo hizo con Arduino, vaya. Así es. ¿Qué pasa? Podríamos hacer que las personas con sus piernas pudieran ser controladas de la manera en la que el controlador quisiera. Luego, días después, vi que Elon Musk publicó en Twitter lo que es un mono que utilizaba su mente para controlar un videojuego. Sí, o sea, el mono estaba jugando con el control y dirigía hacia dónde pegaba la pelotita. ¿Qué pasa? Le desconectan el control y activan su chip en la cabeza y el mono seguía pensando que el control estaba conectado y le mandaba señales a sus brazos para hacerlo y esas mismas señales eran las que controlaban la pelotita. El mono descubrió que el control estaba desconectado y empezó a hacerlo con la pura mente. Con la pura vista empezó a controlar el juego y eso es impresionante. Porque esto va a llevar a que algún día con esta combinación, simplemente con la combinación de estas tecnologías,
Imagínense una persona se quiebra la espalda y es paralítica. Simplemente con el hecho de insertar estos estimuladores musculares en cada uno de tus músculos y recordar cómo caminabas, puede ser que una persona con la espalda partida a la mitad vuelva a caminar brincándote ese paso de lo que es esa ruta de lo que es la columna vertebral. O sea, y muchas otras cosas más. Puedes conectar tu mente a una cámara, puedes conectar tu mente a tu celular, puedes controlar muchos otros aspectos. Mucha gente nos comentó cosas que a lo mejor sí son muy ciertas, porque imagínense que esta tecnología fuera aprobada y le pusieran estos controladores musculares a prisioneros en todo el cuerpo. Sí. Entonces, si empezara a haber una fuga en una prisión que suena y todos empezaran a correr, literalmente una persona podrá presionar un botón y todos los chips controlados por una computadora maestra activarse y todas las personas en contra de su voluntad arrodillarse, poner las manos en la espalda o arrodillarse o irse a sus celdas, obedecer. Control. Esto es real. O sea, lo que yo les estoy diciendo no es mentira. Y si no creen, vayan a ver los posts. Ajá, vayan a ver la página. Y allí está la evidencia científica de todo lo que les estoy diciendo. Y eso está impactante. Con fuentes. Exactamente. Es lo más importante. Pero sí, o sea, realmente es un cambio bien cabrón. O sea, en todo, la tecnología, hablamos ya, neta, vayan a checar el video de inteligencias artificiales. Yo creo que ese es el futuro de todos los ramos. De todo. Todas las tecnologías van para allá. Una inteligencia artificial que eficientice el comportamiento o la función de cualquier tecnología en realidad, incluso nuestros celulares. Yo lo que pienso, no, eso ya es más un pensamiento propio, es que toda la tecnología eventualmente va a estar dentro de nosotros y no como tal física. Por ejemplo, un teléfono no va a haber necesidad si lo podemos reflejar en nuestros ojos, por ejemplo, que hay incluso avances tecnológicos de Google que ya está trabajando en este tipo de aspectos. Unos lentes, por ejemplo, que funcionan como tu teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la tecnología se va a fusionar muchísimo más de lo que ya se ha hecho con nuestras vidas, a tal grado de que nosotros seamos la tecnología como tal. Incluso usar nuestras células como discos duros, usar nuestros ojos como pantallas, usar nuestra piel, nuestros dedos, nuestras manos como teclados o ratones. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita es algo prehistórico a comparación de la tecnología que vamos a tener en 30 años si seguimos el mismo paso que llevamos en los últimos 20, 25 años. Entonces, está muy cabrón. Claro que sí. Y bueno, debido al tiempo, ¿qué te parece, Chamo, si pasamos a la actividad final, a la actividad de la semana? Va. Aquí es donde Chamo va a poner en el video. Si no lo haces, güey, qué culo eres. Pero vamos a empezar con la actividad. Okay. Básicamente, el futuro va cambiando tanto y de manera tan rápida que muchas de las actividades de hoy en día en el futuro ya no van a ser necesarias. Y muchos empleos, muchas profesiones incluso, muchos oficios, bueno, entendiendo profesiones y oficios como empleos, van a desaparecer. Incluso se piensa que hoy en día los estudiantes de primaria se están preparando para trabajar en cosas que hoy en día no existen. Entonces es algo muy loco. La actividad es bien sencilla. Yo te voy a nombrar profesiones y oficios y tú me vas a decir, según un estudio de Oxford que analizó la probabilidad de que sean sustituidos por inteligencia artificial, por robótica, por tecnología o por cualquier sistema automatizado, tú me vas a decir si desaparecen o no, o si no se sabe. Porque ahí están esas tres opciones. Desaparece, no desaparece, queda pendiente. ¿Ok? Ok. Y entonces empezamos. El primero es biólogos. ¿Los biólogos? Nosotros los biólogos. ¿Por inteligencias artificiales? Por cualquier tecnología del futuro. Biólogos. Todos los biólogos del mundo. Quizá hasta cierto punto, no creo, güey. No creo. Creo que los biólogos como tal son el principio de los descubrimientos naturales. Como en este caso, si una persona... No podemos mandar una máquina al bosque a que busque nuevas especies. No podemos mandar una máquina todavía, tal vez, al mar a que busque nuevas especies. Pero siento que esto es algo más como de personas, güey. A lo mejor lo de la taxología, güey, la de la fisionomía, todo este tipo de cosas lo podemos hacer con tecnología para catalogar dónde va cada animal, por ejemplo, cómo funciona este tipo de vida, sus antecesores, todo este tipo de cosas. Pero como tal, el biólogo como tal, no creo que desaparezca, güey. Bueno, según los resultados de Oxford, no desaparecen,
y tienen una probabilidad del 1.5% de Sí. que lleguen a desaparecer. Difícilmente, ¿no? Que se eficienticen y se sustituyan muchísimas de las cosas que hacen con la Ajá. tecnología. Eso Sí, totalmente, güey. ya Eso va a pasar del- en todo en todas todo las el mundo, áreas, güey. exactamente, sí. Segundo puesto, economistas. Sí, totalmente, güey. Totalmente. Porque podemos, es que si hablamos de economía, güey, podemos usar totalmente los temas de probabilidades estadísticas, podemos usar las proyecciones, güey. Sobre todo la estadística hace un parote, güey. Ujú. Yo creo que eso, sí, 100% se puede sustituir, güey. Bueno, en el caso de economistas queda ambiguo con un 43%, o sea, entre 43. sí y no. Ah, Va a haber ok. actividades que no pueden sustituir las máquinas y la tecnología, pero otras sí. Claro. Ahora, médicos y cirujanos. Sí, güey. Yo pienso que no al 100%, pero sí, güey. Yo creo que la probabilidad de que lo hagan es más del 60%. ¿Sí? Bueno, ¿Qué el dice? estudio de Oxford dice que menos del 1% de probabilidad, ¿Menos del 1%? 4.2. No, ¿neta? Ok. Ok, el siguiente punto es contadores en general, contadores y Ah, sí, auditores. güey. Sí, Sin pedos. tiene una probabilidad del 94% de Sí, güey, desaparecer. pues, obviamente. No estudien contabilidad. No, chicos, ya. Escapen, banda, escapen. Los telemercaderes, las personas que se dedican a las llamadas. ¿Qué onda vas a comprar? Sí, güey, totalmente también. De hecho, hablamos de eso en las inteligencias artificiales, Google Ajá. Assistant, Está que, claro. que va a ser Google Duplex en el futuro. Literalmente hace que una pinche inteligencia artificial le haga una cita a una persona para hacerse un corte de cabello. O sea, literalmente vamos a llegar al punto donde no vamos a saber si lo que nos está hablando al otro lado del teléfono es una máquina o es una persona real. Ujú. Entonces, sí, totalmente. 99% de probabilidad de que se Sí, aparezca. güey, pues obviamente. Psicólogos. No. Psicólogos tienen una probabilidad de. Bueno, ¿no quiere decir por qué? Bueno, es que yo creo que el tema de la psique, güey, como es tan variable, o sea, literalmente es lo que comentamos, un psicoanalista, un psicólogo puede tener una perspectiva de lo que está pasando muy distinta a otra, güey. Ajá, O sea, claro. realmente no es algo objetivo como todas las demás ramas de la ciencia que son duplicables y son comprobables. Bueno, la psicología no es como tal, entonces no creo. Menos del 1%, güey, 0.43%. Sí, güey. El siguiente es epidemiólogos. Epidemiólogos. Sí, güey. Yo pienso que sí, Sí. porque básicamente en lo que se basan son modelos matemáticos y estadísticas, güey. Tienen un 20% de probabilidad de desaparecer. Un poquito bajo, pero Pero sí puede. es subconsiderable, güey. Ahora, el siguiente, operadores de radio, de que la profesión de operador de radio desaparezca en el futuro. Sí, güey, totalmente. De Ya hecho, nadie ya lo escucha estamos radio. viviendo. Ya nadie güey. escucha radio, güey, qué pedo. Ajá. Nomás puros señores que trabajan en las mañanas. Sí. 98% desaparecer, güey. Historiadores. ¿Qué hace exactamente un historiador, güey? Investiga, analiza y comprende la historia. Evidentemente, pero en términos más profundos. Está buena esa, ¿eh? No creo, güey. ¿No crees? Oh, bueno. Chicos, ustedes también vayan pensando sus respuestas, ¿eh? También Sí. contéstalas y piensen el por qué. Bueno, tal vez sí, tiene una probabilidad alta, güey, porque ahora toda la historia se está digitalizando, güey. Entonces, en teoría, sí se podría sustituir, porque toda esa historia ya va a estar en una base de datos, güey. Claro. Bueno, con la ayuda de la investigación y todo esto, tiene un 44% de desaparecer por esto de la automatización de la información, pero a la vez por la investigación. Está bien Claro. cañón, ¿no? Ir a buscar libros y todo esto, ir a buscar antecedentes, hacer descubrimientos arqueológicos. Yo creo que ahí es donde entra el otro 56%. Claro. Redactores arquitectónicos y civiles. Dibujantes. Sí. Sí, güey. Pues de hecho hay aplicaciones que lo hacen, así que sí, güey. 52%, güey. Tiene una probabilidad de desaparecer. Claro. Acuérdate que existe el sí, no y el Tal vez. tal vez ya veremos. Sí, güey. Por otro lado, antropólogos y arqueólogos. No creo. No. No, güey. Tienen un menos del 1% de desaparecer. Sí, Sí, güey, pues es que es algo muy físico. Estimadores de costos de productos, evaluadores, básicamente.
¿Evaluadores de costos? Ajá. Pues sí, güey, totalmente. 98% desaparecer. Maestros de escuelas primarias. Esa está buena, güey. Posiblemente. ¿Tú crees? Sí, porque, o sea, realmente es lo mismo que una máquina nos esté dando una clase más eficiente a que un maestro lo haga, güey. Pues no lo sé. Mira, el resultado es menos del 1%. ¿Neta? Sí, güey. Pero porque son niños de primaria, güey. Ah, eran de primaria. Ajá. Entonces, a lo mejor tú lo entenderías, a lo mejor fueran preparatoria. Preparatoria o universidad, güey. Ajá. Bueno, sí. Niños de primaria. Aunque realmente el hecho de que conserven el tema de estudio actual, güey, el modelo educativo actual, a mí se me hace muy culero, güey. Sí. Porque realmente ese modelo que tenemos, la neta banda está bien culero y no sé, o sea, ya está basado en temas muy antiguos. Uh-huh. O sea, que estamos replicando lo que hacían los filósofos, que no está mal hasta cierto punto, pero la neta no es lo más eficiente. O sea, existen muchísimas otras maneras de aprender más fácil. Claro. Lo que son cocineros de restaurantes de cadena. Fast food. Yo pienso que posiblemente sí, más inclinado al lado de que sí, güey. Porque ya incluso hay restaurantes automatizados que no mames, están bien vergas, güey. 96%, güey. Se cree que en el futuro ya nadie va a preparar comida, güey. Sí, güey. Porque ese restaurante, güey, que te digo, está en Asia. Y es un restaurante que tú llegas, eres atendido por un robot. Es en China, güey. Eres atendido por un robot. Y los refrigeradores están controlados con tecnología, con inteligencia artificiales. Y pues todo se maneja automatizado, güey. Los robots meten los ingredientes y todo sale automatizado. No, güey. está bien perrón, güey. Lo hablamos en inteligencia artificial. Chequen ese video también. Coach de vida como Carlos Muñoz. Los coaches. No creo, güey. Es que estamos hablando de un tema más emocional, loco. 0%, güey. Pues sí, no pueden ser sustituidos. O sea, no mames. Los físicos. Los físicos, no, güey. ¿Tú crees en los físicos, no? No creo, güey. No, bueno, pues posiblemente en muchas áreas, pero no mames, no en todas, güey. Güey, en Netflix sacaron que bueno, en una probabilidad del 10% de que se aparezcan bajita, ¿verdad? Es baja, pero sí es. Pero es alta comparado a, por ejemplo, los biólogos. Sí, güey. Que estamos hablando de que lo que es la astronomía, vaya, lo que es mandar gente al espacio, es parte de la física, güey. Sí. No de biología, entonces más también muy alto, 10%. Que eso sí se puede automatizar, güey. O sea, a final de cuentas, eso de muchas partes de la astronomía, por ejemplo, o la física que hay en el universo se puede... Para mandar un cohete a la luna, que lo calcula una máquina. Exactamente. Tienes razón. Lo que es despachadores, bueno, no despachadores, sino contestadores de teléfonos. Ah, sí, güey. ¿Sí? 100%, güey. Tiene una probabilidad del 96% menos, o sea, 96 y 0%, 96 con todos los demás y 0% policías, bomberos y equipo médico. O sea, sé que el 911 no va a ser sustituido por una máquina, güey. Claro. Ni tampoco la gente cuando le marcas a la ambulancia para pedirlo. Tiene muy pocas o nulas probabilidades de que desaparezca. Ajá, güey, porque eso es algo que una persona tiene que decidir. Claro. Por otro lado, lo que son jueces, adjudicadores y funcionarios. Y también abogados. Güey, eso estaría muy perro, güey. ¿Que desaparecieron? No mames, sí, güey. O sea, pero ahí entraríamos en un tema... En un tema moral. Moral muy porque cabrón, ya no los güey. humanos deciden sobre los humanos, sino la máquina sobre los humanos. Sí, güey. O sea, pero hablando desde el tema de posibilidad de que eso pueda pasar, yo pienso que sí es muy alta, güey. Yo pienso que es muy alta, pero no lo vamos a permitir. Es lo malo, güey. Tiene una 64%, Ajá. donde se cree que sí los abogados van a dejar de existir. Sí. Porque ya no va a tener ningún sentido que haya gente que esté aprendiéndose las leyes cuando va a haber máquinas con machine learning aprendiéndolo. No estudian derecho, banda. Y más eficiente, además, güey. Porque las pinches máquinas sí se van a acordar de todos los malditos... Y se lo van a aprender en un minuto. Claro. En segundos. A comparación de un abogado que tal vez no toma en cuenta una y por eso su cliente se vaya a la cárcel. Exactamente. Técnicos matemáticos, calculistas, básicamente. Sí. 99%, güey. Sí, güey, pues es que... La madre. Lo que es reparadores de bicicletas. Para los que no sabían, yo me encargo de arreglar bicicletas. ¿Reparador de bicicleta?
No creo, güey. No. Pues es que todo lo que tiene que ver con reparación, con el arte, con la psicología, güey, con el entendimiento humano como tal, no creo, güey. La artesanía, bueno, parte de arreglar una bicicleta es básicamente lo que hace un artesano, Ujú. evaluar y ver Y cuál es- es la mejor solución, güey. No creo que estemos cerca de lograr eso, güey. Güey, pues ellos sacaron que 94%. No güey. mames. Güey, pero pues sale más fácil hacer una nueva bici, güey. Sí, no sé, güey. Sí, que compraron un robot que arregla bicis, ¿verdad? Pues sí, güey. Es cierto. Y por último, para acabar, A ver, bomberos, policías, paramédicos. dale. No, güey. Que haya muchísima tecnología para estos aspectos, güey. No lo dudo, pero no, güey. Yo creo que es irreemplazable. Ajá, 17%, güey. Sí, No, también es un verguero, güey. sí, sí, estoy completamente de acuerdo, pero yo pienso que va a haber, fíjate, güey, ya hablándonos de unas chaquetas mentales, que va a haber policía robótica. Yo también lo pienso, Yo también. pero que no va a haber pura policía robótica. O sea, yo pienso que el quien tome las órdenes va a ser un humano Sí. y diga, pues está bien, mátalo. Y un robot va a tener una puntería y una eficacia mucho más alta que la de una persona. Pero un robot es muy difícil que tome una decisión moralmente correcta, porque un robot va a tomar la mejor decisión con base en su información, pero el robot no tiene emociones, no recapacita. Exactamente. Si el robot se equivoca y mató a una persona que no tenía que morir, que se descubrió que en el fondo era inocente, pero lo mató por la información que tenía en ese momento, no va a sentir culpa. Se Claro, va a por pagar y el la van a meter. escenario también, güey. O sea, el escenario en el que posiblemente este robot esté evaluando la situación sea muy distinto a lo que realmente está pasando, güey. Claro que sí. Y bueno, pues este fue este capítulo de la semana. Sí, banda. Nos faltaron varios temas, son importantes también, como el tema de las energías. Hay muchas energías, tanto renovables como no renovables, que son el futuro. A lo mejor y lo hablamos después en las noticias en la página, así que vayan a seguirnos. De todos modos, les voy a dejar toda la información, aquí abajo en la descripción. Les voy a dejar también los links a lo que sería todo este tipo de energías. Sobre todo, mis 3 puntos más importantes es la tecnología, la comida o la salud y la alimentación, por ejemplo, la astrología, y bueno, y el cuarto sería Astronomía. la tecnología. ¿Qué? Astronomía, güey. Astronomía. Astrología es el tarot. Y ese Es cierto, es pedo. cierto. ¡Ay, Astronomía. cabrón! Sí, entonces les voy a dejar toda la información de todos modos para que vayan a checarla. Está muy interesante. Y pues bueno, esto fue, supongo que todo. Muchas gracias si llegaron hasta este punto del video. Muchas gracias a la gente que nos sigue. Muchas gracias a la gente que reacciona a los videos y que todo el tiempo nos está viendo. Un abrazo y ¿quieres agregar algo? Muchísimas gracias, chicos. Pues aprovechando, quiero decirte que te amo, Tania. Cuídate. Excelente semana. ¿Qué, güey? Yo soy un hombre enamorado. No, bueno. Está bien. Muchas gracias, banda. Que estén muy bien. Hasta luego.